Hola, burris, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Hola, Espero que hola. bien. Nos tomamos que como un mesecito. Un poquito más. Poquito más. ¿Tú, Ivonne, saliste de vacaciones? De hecho, fueron unas vacaciones muy pequeñitas, pero Ah, no, tú sí, también. aquí a Peñasco fue rapidito. Ay, qué rico. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a empezar a presentar. Tenemos un tema, bueno, a mí me gusta mucho, de hecho, porque no sabe, trabajé un año en esto de las pensiones y les voy a presentar, que la acabo de conocer, pero es así muy preparada en todo este tema. Es la licenciada Ivonne Vázquez. Ella estudió mercadotecnia, es de la Ciudad de México. Bueno, me comentaba que ella ha tenido pocos trabajos. El primero fue en una cadena de supermercados como estudiante y luego empezó a trabajar en un banco. A fin de cuentas, todo relacionado, ¿no? Con las finanzas. Y luego empezó con Profuturo, te saliste un tiempecito a una financiera y regresaste a Profuturo y ahí sigues, ¿no? Me dice también que lo que más le apasiona es todo esto, ¿no? De estar conociendo todas las reformas y todo lo que viene a implementarse en las afores, en las financieras, en las aportaciones voluntarias, lo que aplica con SAR y bueno, por eso creo que eres la persona idónea para que nos saques de nuestras dudas, a unos más que a otros, para que nos saques de nuestras dudas. Lo un poquito mucho que yo sé, y creo que por ahí podríamos empezar, Ivonne, es qué es la ley 73 y qué es la ley 97, ¿no? Yo creo que esa es la gran duda de muchos y las principales características podríamos empezar por ahí. La ley 73 es el primer inicio de pues un sistema de pensiones. Como su nombre lo dice, inicia, que es la ley 43, inicia en el 43 con la ley del seguro social. Tenemos derecho a tener seguridad social y viene un sistema de pensiones que inicia en el 73. En el 73 ya dicen, vamos a hacer una ley para que las personas se pensionen, para que los gente del campo no se nos muera en la parcela. Entonces vamos a darles un tipo de pensión y ese sistema de pensión se le llama sistema de reparto, también conocido como el sistema de reparto. ¿Qué sucede en ese tiempo? Pues se inicia diciendo cómo va a ser de reparto. Todos los que trabajan con seguro social van a tener aportaciones y le van a echar dinerito a un fondo que se le llama fondo común. Le echan dinerito ahí y pues cuando la persona ya esté viejita, se va a pensionar de ahí. ¿Qué era lo que pedían para esa pensión? Tener como mínimo 60 años, haber trabajado por lo menos 500 semanas de cotización y se iba a hacer el cálculo de acuerdo al promedio del salario de sus últimos 5 años. De ahí se calculaba esa pensión. Ese sistema fue muy bueno, pero hubo 3 factores que echaron a perder ese sistema. El primero, los malos manejos del IMSS. El segundo, demográfico. Vino un presidente, no sé si se acuerdan por ahí, yo sé que ustedes son muy jóvenes, a lo mejor lo escucharon. Hubo un presidente que dijo pocos hijos para darles más. Entonces, familias que eran muy grandes empezaron a ser muy pequeñas y había menos gente aportando a ese fondo común y ahora hay más personas mayores pensionadas sacándole dinero a ese fondo común. Entonces, pues se empezaron a preocupar en el IMSS y dijeron, no, pues el dinero no nos va a alcanzar, tenemos que hacer una reforma. ¿Cuál fue la reforma que se hizo? Entrar a nuestro nuevo sistema de capitalización individual. Hubo como una probadita de esta nueva ley del 92 al 97 con algo que se llamó SAR. Fue como el primer intento de capitalización individual en el cual se decía que se aperturaba una cuenta individual a nombre del trabajador y el patrón aportaba el 2% del salario a esa cuenta. No tuvo éxito porque esa cuenta la manejaban los bancos y los bancos te daban un rendimiento del 2% anual. Pues básicamente con esos
números nadie se iba a pensionar, no iba a haber una buena pensión. Hubo por ahí algunas reformas, nueva forma de pensión, esta nueva ley que inicia en el 97 y pues está vigente hasta ahorita. ¿Qué dice esta nueva ley? Tú te vas a pensionar por el saldo que tengas en tu cuenta individual. Esa cuenta individual, cuando tú empiezas a trabajar, se apertura esa cuenta individual y hay aportaciones tripartitas, aportaciones que mayormente la da el patrón, el gobierno, que es el que menos aporta, y nosotros como trabajadores damos una mínima parte. La suma de esas cuentas, pues es lo que se va yendo esta cuenta individual, la suma de esas aportaciones. Y pues ya no se las dieron exclusivamente a los bancos, porque si no iban a salir otra vez dando su 2% de rendimiento, lo manejaron pues para la iniciativa privada y es ahí donde inician las AFORE. La forma en que se pensionan con esta nueva ley o la forma en que nos vamos a pensionar con esta nueva ley es juntando dinero en esa cuenta individual. Al empezar esta ley se decía que ibas a ocupar 1,250 semanas de cotización para poderte pensionar, ¿sí? Haciendo cuentas, pues eran 25 años trabajados y la pensión se calcula de el saldo que tengas en la cuenta individual. Apenas en 2021 hubo una reforma en la cual bajan las semanas de cotización porque hubo mucha gente grande, mucha gente ya adulta que empezó a trabajar después del 1 de julio del 97 y no se ha podido o no se había podido pensionar porque no alcanzaban a cubrir esos 25 años trabajados. Entonces hicieron una reforma y empezaron a pedir 750 semanas y van a irse incrementando 25 semanas cada año que pase hasta llegar a 2031, donde nos van a pedir 1,000 semanas de cotización, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, nos pensionamos por el saldo que tengamos en nuestra cuenta individual. Esas son pequeñas características. Importante, pues si sacamos cuentas para tener una pensión cómoda, lo que dijo, a los economistas dijeron, ¿sabes qué? Pues haciendo cuentas con la aportación que se empezó a dar, que era el 6.5 de nuestro salario diario reportado ante el Seguro Social, pues no iba a haber tanto dinero para una pensión. Entonces hubo una cláusula muy pequeñita que metieron ahí que dijeron, vamos a incentivar al ahorrador. ¿Cómo lo vamos a hacer? La persona que haga ahorro voluntario, que esté aportando y que en esa cuenta crezca lo suficiente, se va a poder pensionar antes de cumplir 60 años. A eso se le llama retiro anticipado. ¿Aplica nada más para la ley 97? Efectivamente, solo ley 97. ¿Qué pasa si yo empecé a trabajar antes del 1 de julio del 97, pero sigo trabajando actualmente en esta ley, en esta nueva ley? Yo me llamo trabajador en transición. Yo puedo elegir cuál de las dos leyes me conviene para poder realizar mi trámite de pensión. ¿Y cuál sería la aportación que se tendría que dar para que puedas ser beneficiario de esa oportunidad de jubilarte a los 60 años? ¿Antes de los 60 años o a los 60? A ver, no entendí bien tu pregunta. Pues entre más joven, mejor. Ok, para tener... Ya me quiero jubilar ahorita. Ok, todo va en relación, es una fórmula, de hecho, la ley te dice que es el 30% más de una pensión mínima garantizada. Hablando en números, ocupas el día de hoy de más o menos tener 1,700,000 pesos en tu cuenta individual para tener una pensión mínima garantizada. Una pensión mínima oscila desde los 2,800 pesos hasta los 8,000 pesos. Va de acuerdo al salario que estuviste percibiendo. Porcentaje del salario, por ejemplo, si yo los últimos 5 años, como dices, estuve percibiendo, ¿qué te gusta? 20,000 pesos mensuales,
¿Hay un porcentaje o es una tabla que manejan o hay muchos factores que lo componen? Dependiendo la ley de la que me estés hablando. Si estamos hablando de la ley nueva, la ley 97 es de acuerdo, hay una tabla que es de acuerdo a la cantidad de UMAS que has estado manejando, ¿sí? Tu salario se convierte en UMAS y de una UMA a 3, si no mal recuerdo, de una a 3 UMAS, te tocaría la pensión de 2,800. Y Ay, si no, es... no, estoy confundida. A mí me interesa saber si yo empecé a cotizar antes del 1 de julio del 97. Si eso es lo que te interesa, necesitamos hacer análisis de tu cuenta, checar cuándo realmente empezaste a cotizar y eso lo vemos en las semanas de cotización. Ok. Es que, ¿sabes qué? Digo, yo creo que la duda aquí va a ser así muy concreta de cuánto me toca o cuánto tengo o cómo aporto. Pero yo creo que ahorita podemos ver como un panorama muy general porque realmente cada persona es muy exacto. Por ejemplo, tus semanas, cuánto estás cotizando, tu edad, cuántas semanas te falta. O sea, todo eso es así como que lo van, yo lo que entendí, ¿no? Porque a mí ya me hizo mi estudio y como que todo lo van cuadrando y ya te dicen, bueno, a tal edad vas a recibir esto, pero si tú aportas esto, vas a recibir esto y te va haciendo así como una tablita muy interesante porque vas jugando ahí con los números, ¿no? Entonces vas diciendo, bueno, yo me quedo con mis 5,800 y no pasa nada. Ah, no, pero quiero 10,000. Ah, pues ya Ivonne te dice, ah, pues entonces tienes que aportar tanto. Pasa lo mismo para las dos leyes, ¿no? En las dos leyes es lo mismo. Muy similar, nada más que es la aportación es diferente. O sea, es similar en la cuestión de la proyección porque vemos semanas, vemos el saldo de la cuenta individual y la edad y una esperanza de vida para la ley nueva. Y ahí más o menos me dices, oye, Ivonne, yo quiero percibir a lo mejor 20,000 pesos de pensión. Entonces sacamos algunos cálculos y te digo, ¿sabes qué? Pues para que tú a la edad que te quieres pensionar, 50 años, 55 años, percibas 20,000 pesos, más o menos tienes que llegar a 4 millones, 5 millones. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues complementar tus aportaciones voluntarias a que llegues a 5 millones de pesos. Más o menos es así en la ley nueva. En la ley anterior es muy diferente porque ahí, bueno, en la ley nueva no juega tanto más que la cantidad de semanas de cotización, más que llegar a las 1,000. Eso es lo mínimo, llegar a las 1,000 semanas. Lo que pesa ahí es el saldo de tu cuenta individual. En la ley anterior pesa mucho la cantidad de semanas cotizadas que tengas y el promedio de tus salarios y la edad en la que te pensionas, pero la edad ahí no puede ser menos de 60 años. Con esa conjugación de elementos se hace el cálculo de la pensión y ahí la aportación va a ser para elevar tu salario diario integrado, para sacar el promedio o que se eleve el promedio del salario y hacer un cálculo ya más exacto a tu pensión. Oye, Ivonne, yo me voy a regresar un poquito porque ya las veo muy adelantaditas y de hecho creo que se adelantaron porque se adelantaron a una pregunta que ni siquiera muchos y de verdad no es por, bueno, sí por ignorancia, pero no, me refiero a que no tiene nada que ver si te dedicas a una cosa u otra, es porque realmente hay poca información sobre esto. Y creo que no te hicieron la pregunta más importante de que, ¿qué es una FORE? Hay muchas personas que aún a esas alturas no saben qué es una FORE. Entonces creo que ustedes ya se empezaron a hablar de qué ley me corresponde, no sé qué, y ni siquiera le hemos dicho a las personas qué es una FORE y para qué quieren una FORE y por qué tienen que tener una FORE. Una FORE es una administradora de fondos para el retiro. Cuando decíamos que ahora que iniciamos a trabajar después del 1 de julio del 97, de ley que cuando yo entro a trabajar se apertura mi cuenta individual de ahorro para el retiro. El Afore va a ser la institución que va a manejar esa cuenta de ahorro para el retiro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Invertir esos recursos para que tú tengas un rendimiento y eso te genere
que pues tengas una buena pensión. Entre más saldo tengas en esa cuenta individual, mejor va a ser tu pensión. Eso es lo que es una Afore. Básicamente es quien va a administrar tu cuenta individual y acompañarte a un retiro. O sea, prácticamente es una ley que por derecho tenemos todos los que trabajamos. Efectivamente. Porque a veces realmente entras al trabajo, a mí me pasó y hace poco yo lo platiqué con Eliana, que cuando estábamos más jovenzuelas, pues estábamos jóvenes, más jovencitas, ni siquiera te interesa si tienes seguro social, ni siquiera te interesa si tienes Afore, o sea, de verdad, muchas empresas, digo, yo ahorita, yo no trabajo para alguien más, pero sí estoy pagando mis aportaciones, y la realidad es de que dije, ¿por qué fregados a mis veintitantos años nunca me preocupó este tema? Y es de verdad súper importante que se toquen estos temas para las nuevas generaciones que no tienen ni idea qué es una Afore, qué es una aportación, qué es la importancia del IMSS y todo eso, y que alguien le explique, porque realmente esto el gobierno no quiere que sepamos, ¿estás de acuerdo? De hecho, pues sí, ya el gobierno como se está preocupando porque ahí te va. Otro de los beneficios de la nueva ley, si tú en determinado momento dices, no me interesa lo de la Afore, la maneja la Afore Patito y no me genera rendimiento, yo nunca me preocupo por esa cuenta individual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú debes de tener una pensión mínima garantizada. Bueno, Te están garantizando que por lo menos vas a tener esa pensión mínima garantizada. Pero si nos regresamos, vamos hacia atrás, decíamos que para tener una pensión mínima garantizada ocupamos 1,700,000. Oye, pero yo en mi cuenta individual, solo después de tanto tiempo trabajado, solo llegué a juntar 300,000 pesos. ¿Quién va a financiar ese 1,400,000 pesos que me hace falta para tener esa pensión mínima garantizada? Pues ¿quién cree? El gobierno. El gobierno lo va a financiar. Dice el gobierno, caray, no vi la bola de nieve y se me va a venir esa bola de nieve, entonces necesito empezar a darles educación financiera. Ya en la universidad hay una materia de educación financiera y te dice muy por encima, te dice lo que es el Afore, pero realmente todavía no se meten al 100%. Inicia la educación financiera, pero todavía como país nos hace falta bastante. Es que sabes que, Pau, ahorita que decías eso, si yo me voy a esos 20 años, ¿no? Los veintitantos que que sales de la universidad, te pones a trabajar, empiezas a generar, bueno, malo, como te haya ido. Si yo me regreso ahí, yo tuviera 1,800 semanas y no sé cuánto acumulado, pero mi error, que nadie me explicó, yo facturaba, yo estaba por honorario. Entonces, todos esos 15, 20 años que he trabajado, pues realmente nunca acumulé, que yo lo que le decía, bueno, o sea, ¿cómo es posible que pues he trabajado muchos años y no están reflejados en una pensión? Entonces yo creo que así como estoy yo y como estamos pues aquí las burris, tenemos esas dudas, ¿no? Y que creo que a lo mejor muchas personas están a muy buen tiempo para poder, por ejemplo, a mí me faltan 10 años. Digo, bueno, en 10 años algo podría hacer por no recibir 2,000 pesos, ¿no? Y poder recibir 15 o 10 o 20, o ya me programaré, ¿no? Para esa parte. Entonces, pues entre más años tengas por llegar a los 60, pues creo que es lo ideal. Por ejemplo, también, igual como dicen ustedes, ¿no? Que no nos interesa, no sabemos, no tenemos información y te dicen, oye, no te voy a dar seguro, pero te doy 500 pesos más. Y uno, sí, o sea, uno más chico, pues no nos importa, ¿no? Ni sabemos, ni para qué. Ay, no, yo no voy al seguro, hay mucha gente, no atienden bien, lo que sea. Nos vamos por ese lado, pero no sabemos las consecuencias que va a traer cuando estemos viejitos. Tengo otra duda, Ivonne. Por ejemplo, me ha tocado ir a las oficinas de la Afore en donde yo estoy, que por cierto, me quiero cambiar donde estás tú. Ay, no, ya Ileana nos anda haciendo ahí Yo como les que tú eres amenacé, la no, no es cierto. mejor.
De hecho, pregunté algo, la cuestión de mi mamá, ¿no? Que tiene muchos años sin trabajar, que no, ya tiene 65 años y no es pensionada. Y le dije que cómo podía ella recuperar el dinero que tenía en el Afore. Me dijeron que con una negativa de pensión del seguro. Entonces, mi pregunta es, ¿el seguro está obligado, como dices tú, a pensionarte con una cantidad mínima? ¿Y qué pasa con el dinero de la Afore si no te dan esa negativa de pensión? Ok, aquí es bien importante, ¿no? La asesoría que da Ivonne siempre es buscar tener una pensión. Necesitaríamos analizar el caso de tu mamá para ver si qué tan conveniente es que ella tenga una pensión. O sea, qué tan conveniente es invertirle a lo mejor que ella esté cotizando un año para ver el tener una pensión. Aquí es bien importante, una, ¿desde cuándo dejó de cotizar tu mamá? 2, ¿por qué tipo de ley la vamos a pensionar? Para saber cómo nos vamos a manejar. Y eso, la verdad, chicas, eso es una asesoría, ese tema es una asesoría personalizada, porque todos los casos son diferentes. A lo mejor yo te digo ahorita muy general, le vamos a poner a trabajar un año para que ella tenga una pensión. Y a lo mejor tú dices, no, yo no quiero que mi mamá no trabaje, no quiero que se meta. Ok, hay una modalidad en la cual puedes pagar, no le quiero invertir nada. Entonces ahí buscamos una negativa de pensión. ¿Por qué? Porque ella no cumple con una vigencia de derechos, se le niega la pensión y se le entrega todo el saldo de la cuenta individual a tu mami. Para pedir una negativa de pensión, no hay hasta ahorita, no hay una fecha de caducidad que tú digas, si a los 75 años no pides tu negativa de pensión, el gobierno se queda con el dinero. Hasta ahorita no lo hay. Nada más había una cláusula así cuando era una pensión por viudez o una pensión por orfandad, pero hace 2 años se quitó esa restricción. Anteriormente, sí, un ejemplo, ¿no? Juanita Pérez se quedaba viuda y si había un lapso de 10 años para que ella pidiera la pensión por viudez, si en ese lapso de 10 años Juanita Pérez no solicitaba su pensión por viudez, expiraba pues ese beneficio y el saldo de la cuenta pues se seguía ahí manejando y pues ya le daban su negativa de pensión. Ok, gracias. Ok. No, es que aquí parece que estamos haciéndole como una asesoría individual a cada una. Es que a final de cuentas es como temas muy particulares, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de no era negativa de pensión, tienes que tener cierto tiempo, o sea, ya que vas a cumplir los 60, tienes que tener cierto tiempo trabajado para poder participar o poder hacer tu trámite de la pensión. O sea, si es así. Por ejemplo, yo tengo 50, yo dejo de trabajar y así me quedo, no hago nada. Y unos meses antes de mis 60 digo, quiero mi pensión. No aplica porque tienes que estar trabajando los últimos 5 años. Ok, hay algo que se llama conservación de derechos. La conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo trabajado. Conservo mi derecho a pensionarme la cuarta parte del tiempo que trabajé. Si yo trabajé por 20 años, no importa que no hayan sido en la misma empresa, que la suma de todos mis trabajos hayan sido 20 años. Yo tengo una conservación de derechos de 5 años. Vamos a poner un ejemplo que Juanita Pérez. Juanita Pérez tiene 50 años. Esa Juanita. ¿Ok? Juanita Pérez tiene sus 50 años. Ella trabajó 20 años y decide o la liquidan, ¿no? Deja de cotizar. Cuando ella, y otra cosa, ella, pues es ley 73 y ella deja de cotizar cuando ella llega a los 60 años y se quiere pensionar,
la van a regresar del IMSS y le van a decir, no tienes vigencia de derechos. ¿Por qué? Porque su conservación de derechos eran 5 años, Coti, 5 años de conservación de derechos. Entonces, al ya no tener la vigencia, entonces a ella la regresan a trabajar 1 año para que se vuelva a activar todo lo que ella trabajó y pueda tramitar su pensión. Entonces, Ok. por ejemplo, si trabajó 20 años y llega a los 55, ahí se aplica porque o sea, en sus últimos 5 años sí está, sí puede esperar. Esa vigencia es el tiempo que puedes dejar de trabajar para poder pensionarte, ¿sí es? Es la conservación del derecho a pensionarte. Ok, esos O Conservas sea, tu 5 años ya los derecho a sea, gastas pensionarte en esos 5 años, por así durante, decirlo. o sea, tienes un lapso de 5 años para poder pensionarte. O sea, de los 55 a los 60 puedes no trabajar porque es tu conservación. Así es, ¿verdad? Efectivamente. Este tema de las pensiones es muy extenso. ¿Por qué? Porque todos pensamos la parte bonita. Nos enseñaron a pensar en bonito y pensamos la parte bonita de que yo voy a llegar a los 60 años, me voy a pensionar y mi vida va a ser plena, ¿sí? Pero qué cruel realidad vivimos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay personas de 30 años que están falleciendo por infartos, por X, Y y Z de situaciones que suceden en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tienen esposa, tienen hijos y a ellos se les puede buscar una pensión por viudez o por orfandad. O vamos a otra cosa, llega a tener algún accidente, que es muy diferente una pensión por riesgo de trabajo a una pensión por alguna enfermedad que no se deriva de tu trabajo y ya no puedes trabajar. Entonces ahí se busca una pensión por invalidez. Regresando con nuestra Juanita Pérez, esta Juanita qué suertuda es. Juanita Pérez tenía 55 años, ¿ok? Deja de cotizar, pero resulta que pobre Juanita a los 57 años le descubren que tiene un cáncer terminal y se tiene que pensionar por invalidez. Aunque ella no esté trabajando, ella se puede pensionar, sí, porque está en esa conservación de derechos. Qué valioso lo que estás diciendo para muchas Si personas. no, Ujú. si no hubiera tenido que trabajar 1 año para activarse y poderse pensionar. Igual. Efectivamente. Okay. Sí, digo que qué valioso lo que estás diciendo porque muchas personas seguramente que nos están viendo o escuchando, en realidad no sabes hasta que te pasa porque son cosas que no te preguntas y que no estás al pendiente de eso, ¿no? Hasta que te sucede desafortunadamente. Otra cosa de las que no estuvimos en su momento pendientes, bueno, hablo por mí y muchos creo de mi generación, cuando empezamos la edad activa de trabajar en relación a mi generación, hubo muchas empresas, no recuerdo cómo, outsourcing creo que les llamaban, que te cambiaban y te cambiaban y te cambiaban y te cambiaban de empresa. ¿Qué tanto nos pudo haber afectado malo? Porque pues, no creo que nos haya beneficiado. ¿Fue esto para esta generación? Ok, el que te hayan cambiado de empresa, no hubo afectación. El subcontratación, esa fue la afectación. ¿Por qué? Porque realmente ante el Seguro Social no te declaraban el salario como el que debía haber sido, ¿no? A lo mejor tú dices, yo ganaba 10,000 pesos al mes, pero con el outsourcing a mí me ponían que yo ganaba 7,000 pesos. Volvemos a las aportaciones obligatorias. Las aportaciones obligatorias iban de acuerdo, o van, perdón, de acuerdo al salario que a mí me reportan ante el Seguro Social. Entonces, esa fue la afectación. Perdón, quería regresarme a algo que dijo Mónica hace rato, que decía, pues es que yo me contraté con un patrón que me dijo que no importaba, que no me diera Seguro Social. Pero entonces, si soy ley nueva, mi obligación es hacer ahorro voluntario para ayudar un poquito a esa aportación obligatoria que nos está dando, ¿sí? Y cuidar mucho la acumulación de las 1,000 semanas de cotización. Esas 1,000 semanas de cotización las puede uno
revisar en alguna liga? En la página del IMSS, a veces nos las da muy fácil, otras veces acudiendo a la subdelegación, ahí puedes solicitar tus semanas de cotización. ¿Tiene que ver con las semanas de cotización del Infonavit o esa es otra cosa totalmente diferente? Esa es otra situación diferente. El Y Infonavit no te suma semanas de cotización, ¿eh? Ellos te suman bimestres cotizados para darte cierta cantidad de puntos. Y por ejemplo, estas son 1000 semanas. En la anterior, ¿cuántas semanas son? La ley anterior, la 500. ley 73, el Ajá. mínimo son 500, pero todo el excedente en semanas de cotización te ayuda bastante para un porcentaje mayor de pensión. Y por ejemplo, cuando mencionas el saldo de mi cuenta individual, ¿es el estado de cuenta que te manda tu Afore? Efectivamente. Sin, Van a ser 5 pesos. sin contar la subcuenta de Infonavit o de vivienda, porque esa no la maneja el Afore, esa la maneja Infonavit. Sí, porque yo, como te digo, yo tengo trabajando desde los 18 años, pero siempre, como dice Paola, siempre trabajé con outsourcing y me pagaban el mínimo, o sea, cotizaba con el mínimo, entonces tengo súper poquito dinero en mi fondo de ahorro. ¿Dónde citas, para hacer cita contigo, teléfonos, correo electrónico? Ok, Por favor. teléfono 664-387-6239. Ese es mi número celular. Correo, no sé si pueda dar el corporativo o tenga que dar mi correo personal. No, el corporativo está bien, sí, el que tú gustes. ¿Sí? Pues es que el corporativo es de toda la compañía y el tuyo es ya directamente. Es que en el corporativo va el nombre de la administradora para cual yo trabajo y en el personal, pues no. El que tú quieras. El que tú quieras. Ok, el corporativo es Ivonne, doble N, una E, ivone.vasquez@profuturo.com.mx. Córtale, mi chava. No, no es cierto. Ok, y ¿tienes alguna red social que nos puedas proporcionar también? Si te podemos buscar por ahí o que tengas información para los que nos ven, escuchan. Fíjate que como trabajo para una empresa y pues como tú dijiste, córtale mi chava, yo no puedo abrir una página que no sea de la empresa. La empresa tiene su propia página, pero de igual forma mi teléfono, igual si quieren el correo personal, es gnp.ivone@gmail.com. Yo creo que también, digo, hemos estado hablando así como de ejemplos más personalizados, por decirlo así, con la Juanita y con nosotros. Pero yo creo que aquí lo importante o lo que a mí me interesaba era promover que sí hay personas expertas en el tema, que sí podemos acercarnos a las personas que nos pueden guiar de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que ya tenemos. Porque eso ya no lo puedes cambiar, o sea, a mi edad tengo 260 semanas, tengo esto, o sea, eso no lo cambia, o sea, eso ya está dado y ya no hay para atrás, es de ahora, o sea, de aquí para adelante, ¿qué es lo que puedes hacer de acuerdo a lo que quieres lograr? Entonces yo creo que esa es la parte en donde pues entras tú, ¿no? Exactamente con puntos, pesos y comas de cómo se tiene que hacer y en qué fechas y de qué manera. Entonces yo creo que eso es bueno, para mí, ¿no? Lo rescatable o lo que yo quería como poner en el programa, ¿no? Y como dice Paola, imagínate, nosotros ya estamos casi para jubilarnos y nos falta mucha información. Los jóvenes que vienen, ay, mi linda, también ya que unos 20 añitos. Ay. 20 sí, 20 sí. Pues sí, pero ya recorrimos bastante de lo que pudimos haber hecho mucho. Entonces, la generación que viene, porque también se le están poniendo más difícil a ellos, ¿no? Entonces, para que estén bien informados y que busquen, ya sea contigo, con algún otro asesor, pero que sí busquen información sobre el tema. De hecho, fíjate que nunca es tarde, ¿no? Y entre
más pronto empieces a buscar la información, es mejor. Como Paola que dijo por ahí 20 añitos que le hacen falta, está en un muy buen momento para ella buscar la información, que le den una buena asesoría y programarse, ¿no? Ahora sí que la base de esto, primero que nada, es saber a qué tipo de ley pertenezco, cuáles son mis beneficios por cada una de la ley, qué beneficio tengo con una ley, qué beneficio tengo con la otra ley y qué es lo que quiero para mi futuro. Si a lo mejor quiero tan solo tener una pensión mínima garantizada, pues está muy bien, solo cotiza, es todo, vas a tener una pensión mínima garantizada, siempre y cuando tus derechos estén vigentes. Si tú no estás a gusto con esa pensión mínima garantizada y tú dices, yo quiero tener una pensión de 50,000, 60,000 pesos y soy ley nueva, entonces hay que empezar lo antes posible a buscar la administradora que te genere excelentes rendimientos y hacer estrategias para poder hacer ahorro voluntario, hacer deducibilidad de impuestos y estar, pues, programándote, ¿no? Sí, es un tema que, pues, a veces decimos, de aquí a que yo me pensione, me faltan 20 años, me faltan 30 años, pero la verdad el tiempo se está pasando cada vez más rápido. Entonces, eso es con los de la ley anterior, la ley nueva. Los de la ley anterior, mira, si tú empiezas a tener asesoría a 35 o 40 años, que ya somos poquitos los que quedamos de la ley anterior, pero todavía hay tiempo para que tú puedas ahorrar y hacer una estrategia para elevar tu salario diario integrado, sí tener pensiones tope de arriba de 60, 73,000 pesos. Hay un tema que ahorita está muy de moda, pero ese tema es muy, se tiene que estudiar muy bien para cada persona, que es la modalidad 40. Ahorita anda de moda y todo el mundo en TikTok, todo el mundo en Facebook te dice, modalidad 40, contrátala con el tope o contrata tu modalidad 40 y vas a tener una pensión de 70,000 pesos heredable y no sé qué tantas más cosas dicen, ¿no? Hay una parte que es cierta, pero ¿qué es el factor que juega? La cantidad de semanas cotizadas que tiene. Heredable sí puede ser, pero ¿hasta qué punto a una esposa o esposo, a un concubino, a un concubinario, es heredable? A los hijos mayores de 25 años, bueno, mayores de 16 años, y si no están estudiando, no se puede heredar la pensión. Entonces, sí hay mucha información, pero no toda la que hay en redes sociales es verídica. No hay como ver la información real y les digo, cada caso es muy diferente y tratamos de dar la asesoría lo más apegada a la realidad de la persona. Porque, ¿qué pasa? Si yo doy una buena asesoría, le puedo cambiar para bien la vida a una persona. Si yo doy una mala asesoría, ahí lo voy a ver empacando o no Ganan sé. re bien, ganan re bien. Sí, yo sé, pero en lugar de que estén disfrutando de su casita, su tele, a lo mejor viajando, trabajaste por mucho tiempo, lo menos que te mereces es disfrutar tu vejez y no tener que ir pues a trabajar. Yo ya me quiero jubilar y todavía no estoy viejita. Hermosa, hay que ver qué ley eres y hay que meterle dinero. Soy de las viejitas, pero tengo muy poquito dinero por mensa. Ay, pero mira, yo me asesoré con ella y la verdad que sí hay manera. A lo mejor no con los miles que uno debería de recibir por lo que has trabajado, pero sí, pues, con lo mínimo necesario, ¿no? Dignamente, ajá. No, pues yo sí te voy a hablar, Ivonne, porque yo sí tengo ahí varias cosas que... Sí, yo también tengo muchas dudas y como te digo, tengo muy poquito, si quiero subirle un poquito más. Ok. Sí, lo más que se pueda. Última duda. ¿Qué pasa? Digo, yo en algún momento lo quise hacer, no pude hacerlo, pero ¿qué pasa de la gente que se queda sin trabajo y agarra dinero de su Afore? ¿Qué pasa? Muy buena pregunta.
Mira, todo va dependiendo de la ley, ¿no? De la ley a la que pertenecemos. Ese es el fondo de la asesoría. Si tú eres ley anterior y pides ayuda por desempleo, te van a descontar semanas de cotización. Te van a dar el 11.5, hay dos cifras que te pueden dar, el 11.5 de lo que tengas en la cuenta individual o 90 días de tu salario, del promedio de tu salario de los últimos 5 años. Esas son las dos cantidades que te van a dar. La ley te dice que la que resulte menor. A partir de la pandemia, este presidente dijo la que el trabajador elija. Entonces tú vas a saber si eliges la más alta o la más pequeña, ¿sí? De las cifras que te van a proporcionar. Pero te descuentan semanas de cotización. Si tú te vas a pensionar por una ley anterior, estamos hablando de que es dinero. Entre más semanas tengas, se convierte en dinero, ¿ok? Y si tú te vas por la ley nueva, ¿qué quiere decir? Que ahí, pues, le estás sacando dinero que ya no se va a estar invirtiendo y que ya no te está generando, pues, un rendimiento como tal. Más difícil llegar a la meta, por decir, a las 1000 semanas, ¿no? Tendrías que, Sí, al tendrías que, monto, ahí es el monto. tendrías que cuando tengas ese dinero, volverlo o sea, regresarlo y todavía un poquito más para que compense lo que le dañaste ahí a la cuenta, ¿no? Por decirlo así. Sería la Que no lo recomendación. ¿Te dan 5 meses o cuánto te dan para regresarlo? Si No hay puedes, dice tiempo. la ley. Cuando Es quieras. que a mí me dijeron eso, ajá, que tenía cierto tiempo nada más sí, para regresarlo en caso de que quisiera sacar el desempleo. No, no te dan. De hecho, uno de los requisitos para poder pedir la ayuda de desempleo es que aparezcas dada de baja ante el Seguro Social. 46 días después de tu baja, tú puedes solicitar ese desempleo. ¿Sí? ¿Cuánto te dan? Ya sea el 11.5 de tu cuenta individual o los 90 días que platicábamos. Antes de la pandemia, se daba el dinero en 6 mensualidades. Después de la pandemia se entrega todo el dinero en una sola exhibición. Antes de la pandemia te decían, te voy a dar tu dinero en 6 mensualidades, pero si a la tercera mensualidad tú agarras trabajo, se corta y estás, pues se vuelve a estar generando. Después de la pandemia, no, te entregan todo el dinero. Y había filas y filas en la pandemia, yo recuerdo eso, porque acompañé a un amigo y era como, qué flojera. Sí. Sí, Sí, se Es comentó. que mucha gente se quedó sin trabajo, ¿no? Por eso. Oye, otra cosita efectivamente. de lo de las asesorías. ¿Tú vas a donde esté ahora sí que el interesado o es preferible que uno vaya a tus oficinas y en dónde están? Ok, las oficinas mira, por lo regular trato de acercarme a donde está el trabajador. A lo mejor un punto medio, pero sí trato de tener ahí un acercamiento. Si en algún momento hay alguna persona que me dice, Ivonne, yo quiero acudir a la oficina, claro que sí, yo lo recibo en la oficina, estamos ubicados en Zona del Río. ¿Tiene algún costo tu asesoría? No debería, pero no lo tiene. Yo le doy la asesoría a mis clientes pues de la administradora a la cual represento. Por ejemplo, si yo no soy tu cliente todavía porque estoy en otra fore, pero te pido asesoría, ¿no me la das hasta que yo me cambie contigo? Cuando Eso yo es lo te ideal. empiezo a dar la asesoría, Pues es lo ideal. efectivamente es lo ideal, como dice Ileana, pero tú solita pides el cambio con la asesoría. Básicamente, seamos sinceros también, mucho de lo que hacen algunos asesores es te cambio y no te doy asesoría, ¿sí? Sí, O sea, te cambio porque muestro una tabla o porque hago algo que maquillé yo muy bonito y te cambio. La idea aquí es que tú tengas el beneficio de tener una buena asesoría, tener un buen rendimiento y estés en una empresa en donde básicamente pues vas a tener un buen rendimiento y una buena, pues vas a estar protegido para el trámite de alguna pensión. Hay algo bien claro que también quiero que quede.
Las administradoras de ahorro para el retiro solo administramos tu cuenta individual. Ya para pensionarte, solo hay 2 administradoras ahorita que tienen área de pensiones. Administradoras de ahorro para el retiro, somos 10. De esas 10, solo habemos 2 que tenemos área de pensiones. ¿Sí? O sea, que Entonces, las otras te dejan ahí a tu suerte, que te puedas pensionar, que acudas a las oficinas del IMSS, que te atiendan con los de la gana, y etcétera, etcétera, ¿no? Y de otra manera, me efectivamente. imagino que estás diciendo que son las, yo voy contigo y digo, ya en 3 meses cumplo 60, ¿qué voy a hacer? Y me hacen el trámite ahí contigo. Efectivamente. Muy interesante. Otra duda que mucha gente, la verdad, tenemos porque lo he comentado con algunas otras personas. Ya es mi última pregunta, ¿eh? Vas a decir, ya, por favor, Juanita. Ay, no es cierto. Ay, Juanita. Mucha gente me imagino que dice, uy, para pensionarme falta muchísimo tiempo, como por ejemplo Paola que dice faltan 20 años y cosas así, ¿no? ¿Qué seguridad tengo yo que ese lugar, que esa aseguradora, que ese banco, lo que sea, no desaparezca y me quede y mi dinero y no tenga a quién reclamar? ¿Qué es lo que pasa en esos Ok. casos? Ok, cuando una aseguradora llega a quebrar, se venden los recursos, se venden las cuentas individuales, se venden a otra administradora. Ha pasado mucho, la administradora que yo represento ha comprado, si no mal recuerdo, 4 administradoras en lo que va de la historia. Las administradoras, acuérdate que salimos a partir del 1 de julio del 97, salió la figura de la Afore. Entonces, de ese tiempo a la fecha, la administradora que yo represento ha comprado 4 administradoras. Hay a veces que buscan hacer fusiones. Algunas otras administradoras dicen, bueno, me va súper bien, que quiero compartir mis ganancias con otra administradora, y hacen fusiones. Y Ok. se van las cuentas, pues se juntan. No pueden desaparecer las cuentas individuales. Ok, Pero tu muchas monto no te gracias. afecta, o sea, el monto personal no te afecta, nada más al No, a dónde vas. Ok. no debería de afectarte, solo es dependiendo la condición de la otra administradora, te afecta el rendimiento de Pero la si ves que administradora que queda. esa Muy Afore bien. tiene un rendimiento menor, pues ya buscas una que te convenga más y ya te cambias, ¿no? Se supondría que así podría pasar. Efectivamente. Oye, Ivonne, una pregunta. Hay personas que, por ejemplo, se pensionaron a los 60 años, reciben su pensión, pero siguen trabajando. Y y donde están a lo mejor con otra empresa o por tu cuenta o lo que sea, y siguen cotizando. Yo por ahí escuché que ese dinero que está aportando el patrón a ese nuevo pues trabajo o a esa nueva manera o no sé La cómo nueva decirlo, cuenta, esa nueva ajá, cuenta, lo pueden retirar íntegro porque no te vuelves a pensionar, sino que es un monto que se va acumulando y tú lo puedes retirar. ¿Sí es así? No tienes que esperar otros 60 años. Cuando tengas 120, te vuelves No, a jubilar. no, sí sé que lo pueden retirar, pero mi duda es, esa persona que ya está pensionada y trabaja con una Afore, ¿puede cambiarse de Afore? ok, esto que tú estás comentando no tiene mucho tiempo, porque de hecho no se podía trabajar. Una vez pensionado, ya no podías reintegrarte otra vez a trabajar porque se cortaba la pensión. Tiene muy poquito que empezó esto otra vez a darse de decir, ok, vas a poder trabajar, pero aquí viene una limitante. Tu nuevo salario no debe de rebasar el 50% de tu pensión. Imagínate, si yo me pensiono con 5,000 pesos al mes y vuelvo a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues debo de ganar por lo menos 2,500 pesos al mes. Pues no es como mucho negocio, ¿no? Pero ¿y si ganas más? Se corta tu pensión. Se corta mi pensión, se corta la Suponiendo pensión. Suponiendo que yo tengo 65 años, me pensioné a los 60, recibo 20,000 pesos de pensión y ahorita en mi trabajo recibo 8,000, por decir algo. Recibo mi pensión y aparte recibo mi sueldo.
ahí sí ¿Sí? pasa, ¿no? Porque es menos del 50%. ¿Me puedo cambiar de Afore? Sí lo puedes hacer, porque es una cuenta nueva que se ha aperturado. Qué interesante, Ivonne, qué interesante todo esto que estás diciendo. Yo creo que este episodio puede dar para muchas otras dudas en particular, e inclusive pudiéramos, no sé qué opinan las demás, me gustaría como que juntar a Ivonne y a lo mejor como alguien que tenga que ver con el tema, con el IMSS, y a lo mejor como ahondar un poquito más en el tema. Estaría genial si tú no nos permites en un segundo episodio. Y pues dar más este tipo de informaciones, ¿no? Que en ningún lado nos ofrecen, en ningún lado, a menos de que estés buscando en particular, pero para encontrar una Ivonne, créeme, y yo te lo digo, he buscado a muchas personas porque tengo muchas dudas en particular con el tema de mi papá, mío, y ahora, por ejemplo, que yo tengo un negocio y doy de alta a otros trabajadores, tengo un montón de dudas, muchísimas dudas. Y Eliana está, les digo que he buscado y buscado a muchas personas y realmente no tenemos en dónde buscar. Qué padre y te agradezco. Bueno, ya sé que me voy a empezar a despedir, pero antes de, aprovechando que tengo la palabra, te agradezco que hayas estado aquí con nosotras y de verdad, toda la información que nos acabas de dar vale oro. Así que sí cobra. Moni, algo que quieras. Muchísimas gracias, Juanita, Ivonne. La algo que verdad, quieras sí, preguntar. sí es demasiada información lo que tienes para darnos y yo creo que sí, sería bueno si nos diera la oportunidad de, ya con las herramientas que nos diste, nosotros indagar para hacerte más preguntas más coherentes o interesantes, la verdad, porque sí estaba yo en blanco. ¿Tú quieres volver a regalarnos otra plática? Sería excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. De hecho, podríamos ya con eso que tenemos, a lo mejor otro tema, a lo mejor ya hablar de las aportaciones, ya como ese tema en particular, porque es todo otra rama de lo que es lo que hace una administradora, ¿no? No sé, Ivonne, algo que quieras agregar. Vamos a poner aquí tus datos. Yo creo que por ahí te va a hablar bastante gente para cambiarse y luego que los asesores, no sé. Sí, mira, de hecho, como ustedes bien lo dicen, este tema de la administración de cuentas individuales es un tema muy extenso, es un tema que, aunque lo hablemos muy general, tiene muchas situaciones como qué pasa después de que ya me pensiono, quiénes son mis beneficiarios legales, si yo no tengo beneficiarios legales, quiénes son mis beneficiarios sustitutos. ¿Puedo hacer aportaciones voluntarias? ¿Qué tanto me beneficia una aportación voluntaria? ¿La puedo hacer deducible de impuestos? O sea, la verdad, este tema sí está muy grande, es muy extenso y yo encantada de la vida, pues estar con ustedes. Sí, se me Muchas ocurre que a lo mejor ya gracias. más adelantito podría hacerse un ejemplo ya como con números y poner a Juanita ya con números reales y a lo mejor todas las problemáticas que se pueden presentar, ¿no? Claro, Y a lo invitamos a mejor así Juanita. darle una idea. Claro, invitamos a Juanita. Sí, sí, sí. Yo conozco una Juanita, que puede venir. Sí, te digo, Muchas y ya gracias. la verdad sería muy padre si dividimos, por así decirlo, a lo mejor esta ocasión vamos a hablar pura ley 73 y damos diferentes formas de llegar a una pensión por ley 73, algunas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y a lo mejor en otra hablar de pura ley 97 porque si de repente me llego a confundir, si yo no soy experta en el tema, si me llego a confundir entre, híjole, Ivonne me dijo que eran ¿cuántas semanas? ¿500 en la 97? ¿O cuántas? ¿1000 y tantas en la 73? O sea, sí es porque es algo que no tenemos esa cultura de la prevención, todavía nos falta. Algún día lo vamos a llegar, chica. Algún día vamos a llegar a tener esa cultura de la prevención y esa cultura financiera, pero pues todavía sí nos hace falta bastante. Entonces sí sería padre también hablar de una modalidad 40, aunar un poquito más en el tema de la conservación de derechos, de una pensión por invalidez, de una pensión por riesgo de trabajo. La verdad, este tema está muy, muy extenso. Oye, y aparte también están las personas que se pensionan por el IMSS y las que se pensionan por el ISSSTE, o sea que es otra rama también, pues bien amplia, ¿no? Y con sus propias leyes y con sus propias reglas. Efectivamente.
Anteriormente, en la ley anterior, había muchos tipos de pensiones y jubilaciones. Se ha estado trabajando desde 2008 para que exista una sola pensión universal y va a ser por la cuenta individual, ¿sí? ¿Y no puede ser a los 50? Ya te dije la clave. Sí. Ahórrale y te vas a poder pensionar a los 50. Sí, esa es la clave. Lo que pasa, Moni, que no me preguntaste antes sobre esa clave. Punto para el próximo episodio. Por Bueno, Ok. chicas, a mi chava. ¿alguna otra cosita? Ya no les voy a preguntar porque aquí nos vamos a seguir, ¿verdad? No, sí, aquí nos amanecemos. Sí. Muchísimas Bueno, gracias, Ivonne, por tu tiempo y por así es. Muchas y por gracias. tu Seguimos en conocimiento. contacto. Ok, muchísimas gracias a ustedes Bye. por esta oportunidad y pues ya saben, ahí tienen mis datos. Sí, los vamos a poner Muchas aquí abajito para que te gracias. contacten, que te digan, somos de las burras. Ándale. Que valga la pena. Gracias, bye. Gracias. Gracias Bye. a todos. Bye. Bye bye.